Un solo comando en la radio, y todo pudo haber estallado. ¿Qué ocurrió realmente entre el F-15 y el Tu-22M3 sobre el Báltico? Imagina la escena. Un bombardero estratégico ruso, el Tu-22M3, escoltado por un experimentado Su-27, cruza el cielo sobre el mar Báltico. De pronto, un F-15 estadounidense se aproxima tanto que la distancia deja de ser una simple formalidad y se convierte en una provocación tangible. No hablamos de un ejercicio ni de una simulación. Esto fue un incidente real donde la tensión podía cortarse en el aire. Este no es un simple encontronazo aéreo. Es una postal viva del delicadísimo equilibrio que sostiene la seguridad en Europa. La aproximación del F-15 no fue accidental. Se trató de una maniobra milimétrica, casi desafiante, que puso a prueba la reacción rusa. ¿Hasta dónde llegaría la paciencia del piloto del Su-27? En ese momento, lo que estaba en juego no era solo la seguridad de 3 tripulaciones, sino la tranquilidad de toda una región. Porque aquí, un error de cálculo, un movimiento brusco o una palabra de más podían transformar una jornada rutinaria en un escándalo internacional de proporciones imprevisibles. Lo que marcó la diferencia fue la profesionalidad. Cuando el Su-27 se posicionó meticulosamente entre el F-15 y el Tu-22M3, sin cruzar la línea roja, pero dejando claro que no iba a ceder, la tensión alcanzó su punto máximo. El comando Atoshel, aléjate en ruso, sonó en el canal común, y durante esos segundos, el mundo contuvo la respiración. El piloto estadounidense entendió el mensaje. Retrocedió, y la situación volvió al equilibrio, pero la lección quedó en el aire. ¿Te imaginas cómo un solo segundo pudo haber cambiado la historia reciente de Europa? Vamos a desglosar cómo y por qué este episodio es mucho más que una simple maniobra aérea. No es una escena de película ni un entrenamiento. Esto pasó en la vida real y cada detalle cuenta. Imagina el cielo gris y frío del mar Báltico. Un Tu-22M3 ruso, un bombardero estratégico capaz de portar misiles de largo alcance, vuela en misión planificada, cruzando sobre aguas neutrales. Nada fuera de lo común, salvo porque, en estos cielos, incluso un vuelo rutinario se convierte en un tablero de ajedrez geopolítico. La presencia del Tu-22M3, aunque pudiera estar cumpliendo funciones de transporte o tareas especiales, siempre despierta interés e incomodidad entre los países de la OTAN. Por eso, no va solo. Lo escolta un Su-27, uno de los cazas más ágiles y experimentados de Rusia, encargado de protegerlo a toda costa. De repente, aparece en escena un F-15 estadounidense, cazabombardero pesado, famoso por su historial y potencia. No se mantiene a distancia, se aproxima peligrosamente, casi rozando la cola del Tu-22M3. Aquí, cada metro cuenta. Ignorar la distancia mínima establecida no es solo una cuestión de educación aérea, es jugar con fuego. Un error o un mal cálculo a estas velocidades puede costar vidas, arrastrar la reputación de ambos países al barro internacional o, peor aún, desatar una escalada militar. Pero la respuesta del piloto del Su-27 no es la de un principiante, ni la de alguien que busque provocar. Realiza una maniobra clásica de desplazamiento. Cambia sutilmente la posición respecto al F-15, modificando la geometría de vuelo de tal forma que al caza estadounidense solo le queda elegir entre alejarse o arriesgar un choque directo. Nada de armas, nada de movimientos agresivos, ni vuelos acrobáticos innecesarios. Solo profesionalidad y control absoluto. En el canal de radio, una voz firme emite el comando Atoshel, pronunciado en un inglés claro. Ese instante, breve pero cargado de tensión, es el punto de inflexión. El F-15 entiende el mensaje sin margen de duda. Es una retirada sin dramatismos, sin provocar un incidente que pudiera llenar titulares internacionales. Y aquí está el detalle clave. No se trató de demostrar quién es más fuerte, sino de quién es más profesional y sabe hasta dónde puede llegar sin cruzar la línea roja. El piloto ruso actuó dentro de todas las normas internacionales de interceptación, pero con tal seguridad y precisión
que cualquier intento de persistir por parte del estadounidense habría sido simplemente insostenible. Este tipo de episodios, aunque cada vez más frecuentes en el Báltico, rara vez llegan a tal punto crítico de proximidad. Se habla de que, tal vez, la intención del F-15 era obtener una identificación visual clara del equipo ruso, o quizás ejercer presión psicológica, recordar quién patrulla esos cielos. Pero a fin de cuentas, el control en el espacio aéreo internacional no se define con discursos. Se mide en habilidades y decisiones en milésimas de segundo. A todo esto, se suma un entorno internacional al rojo vivo. Mientras los cielos hierven de tensión, en las capitales europeas se lanzan advertencias, se endurece la retórica y se presiona sobre Moscú desde todos los frentes diplomáticos. Así, un simple vuelo se convierte en una prueba tangible de la tensión que se vive, y cada reacción queda grabada y analizada por expertos, gobiernos y opinión pública. Pero, ¿por qué este episodio es tan diferente de otros encuentros similares en el Báltico? ¿Fue este acercamiento solo una misión rutinaria de vigilancia, o una provocación cuidadosamente calculada para poner a prueba el temple ruso? Cuando el F-15 estadounidense se acercó peligrosamente al Tu-22M3 ruso sobre el Báltico, la escena no era en absoluto casual. Analicemos qué estaba realmente en juego en esos segundos vertiginosos. Primero, hay que decirlo claro. Los encuentros cercanos como este rara vez son accidentales. Detrás de cada metro ganado en el aire hay objetivos precisos. Muchos analistas sugieren que el F-15 no solo buscaba vigilar, sino también recolectar datos visuales y electrónicos, evaluar reacciones y, sobre todo, ejercer presión psicológica. Porque sí, en la guerra moderna, mostrar temple es tan importante como mostrar músculo. La respuesta rusa fue inmediata y, sobre todo, disciplinada. El Su-27 maniobró con frialdad. No hubo gestos agresivos innecesarios, ni intentos de intimidación que pudieran ser usados luego como justificación de una escalada. Simplemente, se interpuso entre el F-15 y el Tu-22M3, cumpliendo el protocolo punto por punto. Si había alguien mirando, y vaya que los estaba, Rusia quería dejar claro lo siguiente: sabemos jugar este juego, pero no vamos a regalarte ni un solo error. Y es que este episodio no se dio en un vacío político. Justo esos días, la tensión diplomática entre Europa y Estados Unidos con Rusia estaba al rojo vivo. Declaraciones cruzadas, amenazas de sanciones, ejercicios militares cerca de fronteras sensibles. El Báltico es, desde hace años, una zona de máxima fricción y despliegue aéreo de la OTAN. Bases en Polonia, Lituania, Estonia, con rotaciones constantes de cazas como ese F-15, una máquina nacida en la Guerra Fría para enfrentarse precisamente a aviones soviéticos como el Su-27. Décadas después, los herederos de ambos bandos vuelven a cruzarse, pero ahora cada maniobra es un mensaje codificado, cada distancia, una línea roja invisible. La importancia de la imagen no puede subestimarse. El video del incidente, grabado y difundido por los propios militares rusos, se volvió viral en minutos. Ya no era un reporte más. Era una escena concreta, visual, con protagonistas reales. Para el público ruso, una imagen de orgullo. Para el resto del mundo, una muestra de lo que está en juego cuando dos potencias se observan a solo metros de distancia y a velocidad supersónica. La narrativa se escribe en tiempo real. ¿Provocación o profesionalismo? ¿Respuesta firme o contención prudente? Aquí es donde el riesgo se dispara. Cualquier error, cualquier gesto mal interpretado, puede ser magnificado por los medios y usado como excusa para nuevas sanciones o como argumento ante la opinión pública internacional. Las redes sociales no perdonan. Cada frame se analiza, se debate, se politiza, y lo que pudo haber terminado en una simple maniobra se convierte ahora en munición para la guerra informativa. Pero más allá del espectáculo mediático, lo esencial es esto. En el Báltico, cada segundo y cada metro son una partida de ajedrez geopolítico. Los pilotos, lejos de actuar con instinto o agresión,
deben ceñirse a protocolos fríos y calculados. La profesionalidad es la última barrera antes del desastre. Un solo error, y la balanza puede inclinarse hacia la catástrofe. Ahora, más allá de esta maniobra precisa y contenida, ¿qué nos revela realmente este incidente sobre el riesgo de error y esa delgada línea entre el profesionalismo y la tragedia? Una maniobra sin armas, pero cargada de implicaciones. ¿Cuánto separaba la rutina de la tragedia? Lo cierto es que, en el aire, bastan apenas unos metros o un segundo de indecisión para transformar una operación rutinaria en un desastre internacional. En este caso, el Su-27 ruso ejecutó el protocolo con una precisión casi quirúrgica. Mantuvo la distancia justa, no entró jamás en zona de colisión, y en ningún momento empleó armamento o medidas agresivas. Pero, más allá de los aviones y los radares, lo que realmente se jugaba era el prestigio de los pilotos y el delicadísimo equilibrio sobre el Báltico, una de las regiones más congestionadas y vigiladas del planeta. En ese cielo, donde transitan desde vuelos comerciales hasta patrullas militares y transportes estratégicos, un solo error puede desatar una reacción en cadena. ¿Te imaginas la tensión de los controladores de tierra, los operadores de sistemas de vigilancia y los oficiales tomando decisiones en cuestión de segundos? El más mínimo fallo, un ángulo erróneo, una interpretación precipitada de una señal, tan solo un impulso de orgullo o miedo, podría haber causado una colisión, daños a bordo, una evacuación de emergencia, o peor aún, alimentar titulares alarmistas, tensar aún más los nervios internacionales y poner a prueba la paciencia de las cancillerías de medio continente. Por eso, la disciplina y el autocontrol adquieren aquí un valor incalculable. No es exagerado decir que la reputación de profesionalismo se convierte en un escudo. En la era de la guerra informativa, cada movimiento es grabado, cada imagen puede ser sacada de contexto y utilizada como argumento de propaganda. Si el Su-27 hubiera realizado una maniobra brusca, o el F-15 hubiera respondido con una provocación, el resultado habría alimentado acusaciones de agresión, convirtiendo un episodio controlado en una crisis diplomática. En cambio, lo que se vio fue una especie de coreografía tensa, donde el mensaje era claro. La frontera se respeta, la señal se entiende, y la paz, por ahora, se mantiene. En el fondo, no se trataba solo de mostrar músculo o marcar territorio. Era una partida de ajedrez, donde la sangre fría y la precisión valen más que cualquier despliegue de fuerza. Las reglas, los procedimientos y la experiencia acumulada en cientos de misiones similares son el verdadero cortafuegos que evita la escalada. Porque, aunque la política pueda tensar la cuerda hasta el límite, son los pilotos, humanos, con nervios de acero y entrenamiento impecable, quienes la sostienen, quienes deciden si el equilibrio se mantiene o se rompe. Esto eleva el incidente de una simple anécdota a una advertencia para ambos bandos. Cada acción cuenta, cada omisión es potencialmente letal. En un entorno donde los márgenes de error son mínimos y las consecuencias, enormes, el profesionalismo deja de ser solo una virtud personal para transformarse en un pilar de la seguridad colectiva. Entonces, ¿qué lecciones concretas deja este episodio tanto a los militares como a la sociedad? En la nueva era de conflictos, la distancia y el autocontrol valen más que misiles. Y el incidente sobre el Báltico nos lo deja claro. Aquí, cada milisegundo y cada metro cuentan. ¿Por qué la precisión y la sangre fría son más poderosas que la fuerza bruta hoy? Porque en un espacio donde todo puede escalar en cuestión de segundos, la profesionalidad no es solo una virtud, sino la principal barrera entre la paz y el desastre. Fíjate en lo que realmente ocurrió. No hubo colisión, ni disparos, ni ningún gesto temerario. Se usó la llamada visual de advertencia, esa maniobra quirúrgica donde un avión se posiciona tan cerca del otro que éste debe cambiar de rumbo. No hay contacto, no hay choque, pero sí un mensaje clarísimo. La distancia se ha violado y toca recular. Si el oponente ignora la señal, el riesgo es todo suyo. Eso, aunque parezca mínimo,
es lo que marca la diferencia. Porque en la era de la información, cada imagen, cada ángulo, puede ser sacado de contexto y usado como munición política. Si el piloto ruso hubiese reaccionado con un movimiento brusco, automáticamente habría sido acusado de agresión. Pero al optar por una maniobra precisa y mesurada, le quita al otro bando cualquier excusa. Esta disciplina, este respeto a los protocolos, es lo que está evitando hoy un conflicto mayor. En la cultura militar, la reputación de ser profesional vale tanto como el armamento más avanzado. Cuando, tras decenas de intercepciones, ningún incidente grave sucede, incluso los adversarios aprenden a confiar, o al menos a respetar, ese control. Así, los pilotos de ambos lados saben que con los profesionales no se juega a la ruleta rusa. Pero aquí no solo están en juego las reglas militares, también entra en escena el público. Lo que la sociedad conoce y exige puede marcar la línea entre la contención y la escalada. Si no valoramos el profesionalismo, si dejamos que la presión mediática o el ruido político exijan respuestas más duras, mañana podríamos empujar sin querer a los responsables, pilotos y líderes a dejar de lado la sangre fría. Y ahí sí que estaríamos cruzando una línea peligrosa. No nos engañemos, la tensión no va a bajar pronto. Se esperan más patrullajes, más ejercicios, más vuelos cerca de las fronteras. Y cada vez, el margen de error será igual de pequeño. Pero mientras impere la profesionalidad, existe una posibilidad para la diplomacia. Cada maniobra medida no solo es una lección de control, sino también una advertencia. Aquí se juega con fuego, pero se hace con las reglas claras. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la región y para nosotros? Una simple orden restauró el balance. ¿Aprenderemos la lección antes de que la próxima vez sea demasiado tarde? Lo que vimos sobre el Báltico no fue solo un encuentro tenso entre cazas y bombarderos. Fue una coreografía precisa en la que cada segundo, cada movimiento, cada metro cuentan. Y aunque todo terminó sin disparos ni titulares alarmantes, lo esencial fue invisible. La delgada línea entre la profesionalidad y el desastre, sostenida por pilotos y comandantes que, en cuestión de segundos, deben decidir si el mundo sigue en paz o se precipita en crisis. Ignorar estos episodios sería un error peligroso. Si vemos estos eventos solo como anécdotas aisladas, perdemos de vista la realidad. Vivimos en un tablero geopolítico donde un simple error, un exceso de confianza o una reacción precipitada pueden tener consecuencias irreversibles. Las fronteras en el cielo están ahí, pero quienes las vigilan no son autómatas, sino personas entrenadas, disciplinadas y, sobre todo, conscientes de la responsabilidad que llevan sobre sus hombros. Hoy, el Su-27 ruso cerró la distancia con calma y determinación. El F-15 estadounidense optó por mantener el control y el Tu-22M3 siguió su ruta. No hubo víctimas ni daños, pero queda claro, en el cielo, el lenguaje cambia. La retórica política puede ser ruidosa, pero ahí arriba manda el idioma de la maniobra, del cálculo y de la sangre fría. Que la crisis no escalara se debió, en última instancia, a la pericia y el temple de los profesionales, no a amenazas o bravatas. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Podremos siempre confiar en que prevalezca el profesionalismo? ¿O estamos destinados a jugar esta partida una y otra vez, esperando que no falle la cadena humana? Lo cierto es que la seguridad europea, e incluso mundial, depende de que sigamos valorando y exigiendo esa maestría. Porque mientras haya pilotos capaces de aumentar la distancia, en lugar de buscar el choque, habrá espacio para la diplomacia y la negociación. Y aquí es donde tu opinión importa. ¿Crees que se puede eliminar por completo el riesgo de estos encuentros peligrosos? ¿O son parte inevitable del ajedrez global? Déjanos tu comentario, tu perspectiva, tu inquietud, tu análisis. Porque solo entendiendo lo que está en juego, como sociedad, podemos influir en las decisiones que de verdad importan. Este episodio sobre el Báltico es mucho más que una anécdota. Es un recordatorio de lo frágil que es el equilibrio en el que vivimos y de quiénes son los verdaderos guardianes de esa paz.
Mientras la distancia se mantenga y el profesionalismo prime, aún tenemos margen. Pero nunca debemos bajar la guardia.